Hablar de Boca es hablar de grandeza, de gloria, de títulos. Es hablar de la República de la Boca, de la camiseta azul y amarilla, de los ídolos. Es hablar de su gente, del jugador número 12, de ese amor incondicional que alienta las buenas y lo hace de manera más contundente en las malas. Es hablar de la Bombonera. Hablar de Boca es hablar de un sentimiento que mueve multitudes sin distinción de edades, clases sociales, religión o sexo. Pero, ¿cómo llegó Boca a ser Boca? Eso es lo que vamos a contar en esta serie de videos especialmente producidos para Bocanet. 1840 fue la década en que los ingleses que buscaban hacerse la América trajeron el deporte que sería el preferido de nuestro país, el fútbol. Los ingleses jugaban al balompié con una vejiga de vaca como pelota y un par de piedras para demarcar los arcos. La construcción de ferrocarriles en Argentina propició la llegada de más británicos que formaron colonias y fundaron colegios para la educación de sus hijos. El 20 de junio de 1867 se jugó el primer partido de fútbol en la Argentina, en el Buenos Aires Cricket Club, en los bosques de Palermo, cerca del actual planetario. Este encuentro fue propiciado por los hermanos Thomas y James Hogg, que mediante un aviso en el diario The Standard, publicado en mayo de 1867, invitaban a la práctica del fútbol. A partir de 1880 se produjo la gran oleada inmigratoria proveniente de Europa hacia nuestro país. Uno de los cientos de miles que llegó fue Alejandro Watson Hutton, nacido en Glasgow, Escocia, y considerado por muchos el padre del fútbol en Argentina, que llegó al país para hacerse cargo del colegio St. Andrew y trajo consigo elementos que no estaban arancelados en la aduana y que crearon desconcierto: pelotas de fútbol e infladores. El interés por el fútbol creció entre los alumnos, pero la relación de Hutton con las autoridades del colegio se deterioró. Esto lo llevó a alejarse del establecimiento y a fundar el English High School, base del mítico alumni. Algunas décadas después de su irrupción en Argentina, el fútbol ya había ganado un lugar importante en el fervor popular. Lo que sucedió en la Plaza Solís del barrio de La Boca el 3 de abril de 1905 fue una muestra de ello. Esteban Baglietto, Alfredo Scarpati, Santiago Sana y los hermanos Teodoro y Juan Antonio Faenga no se imaginaban, al fundar aquel club de fútbol, que le estaban dando vida a una de las instituciones más representativas del mundo. Boca ya tenía nombre, un terreno donde jugar, un puñado de inmigrantes italianos que empujaban con pasión, pero le faltaba un color que lo identificara. En ese entonces, por supuesto, no existía la logística para la indumentaria que existe hoy. Se resolvía como se podía y en los primeros partidos la hermana de los Farenga, Manuela, les cosió unos listones negros a unas remeras blancas para que pudieran tener un juego de camisetas. La única condición era que no fueran rojas y blancas, por Alumni, el equipo inglés que dominaba la época. Boca también usó un modelo celeste, jugó durante algún tiempo con otro de finas rayitas azules, hasta que adoptó definitivamente el azul y amarillo. La leyenda, surgida en 1934 a raíz de una entrevista periodística de la revista La Cancha, cuenta que Juan Brichetto se inspiró en los colores de la bandera de un barco sueco atracado en el puerto de La Boca. La fecha probable de estreno de los colores azul y amarillo habría sido el 4 de agosto de 1907, en un encuentro contra General Arenales por el partido de la Asociación Porteña de Fútbol. La camiseta, usada entonces y hasta fines de 1912, era azul con una franja amarilla en diagonal. Fue a partir de 1913 que la casaca Ceneice se empezó a utilizar con franja horizontal, el formato tan conocido y querido por todos los bosteros. No hay acuerdo en la fecha de fundación del histórico rival, que según consta nació en La Boca el 15 de mayo de 1904. Compartían barrio, origen y una rivalidad que fue creciendo con el correr de los años hasta convertirse en el máximo clásico del país y uno de los mejores clásicos del mundo, reconocido por la prensa internacional, principalmente los clásicos jugados en la Bombonera, cita obligada para todo aquel que se precie de amar al fútbol y su espectáculo. Si bien ya se habían enfrentado en varias ocasiones de manera amistosa, el primer clásico oficial se jugó en 1913. Fue victoria para River por 2-1 en cancha de Racing. En 1911, el diario La Mañana lanzó una encuesta para saber qué equipo era el más popular.
Boca Juniors ganó ampliamente. El Xeneize era el equipo representativo del barrio. River debió buscar otros horizontes y dejó su cancha en diciembre de 1922 y su sede en 1937, ambas en la Boca. En 1908, y tras jugar en ligas independientes con cierto éxito, Boca se afilió a la Argentine Football Association, luego devenida en la actual AFA, y se inscribió en la segunda liga, división inmediatamente inferior a la principal. Realizó una muy buena campaña y quedó al borde del ascenso. Repitió la misma campaña en 1910, pero perdió la posibilidad de ascender a primera. En el campeonato de 1912, Ferrocarril Oeste fue el puntero y peleó el torneo con Platense, Boca y Estudiantil Porteño. Al llegar el mes de julio, un deterioro en las relaciones entre Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y la asociación resultó en la desafiliación del equipo gimnasta. Además hicieron causa común con Geva, Porteño y Estudiantes, de primera, y Argentino de Quilmes, Atlanta, Independiente y Kimberly de intermedia, que crearon una liga paralela de 3 años de duración. Quedaron solo 6 equipos en la primera división y 7 en la principal categoría de ascenso. Al generarse esta división, la prensa comenzó a analizar cuál sería el camino más conveniente y equitativo. Algunos hablaban de elevar a primera a los 4 equipos más antiguos en afiliación de los que quedaban en intermedia, discontinuar el torneo y completar el de primera de 1912 con esos nuevos clubes. En una reunión que se llevó a cabo el 16 de julio, se resolvió convocar a una asamblea privada en la que participaron las personas más influyentes de cada club, de primera división e intermedia. En ella se dio cuenta de la situación y se consultó sobre cuál era la mejor manera de seguir con los campeonatos. Se resolvió finalmente que todos los clubes de la categoría intermedia, entre ellos Boca, pasaran a la primera liga en 1913. Finalmente se completaron los campeonatos de primera e intermedia con los clubes que quedaban en cada categoría. En la asamblea del 12 de febrero de 1913 se refrendó el ascenso de la siguiente manera. Se fijó en 15 el número de clubes que iban a participar en primera, los que ya estaban en esa categoría: Belgrano, Estudiantes, Quilmes, Racing Club, River Plate y San Isidro. Los de intermedia: Boca, Comercio, Estudiantil Porteño, Ferrocarril Oeste, Olivos, Platense y Riachuelo. Banfield, que había ganado el ascenso de segunda liga a intermedia, y Ferrocarril Sud, equipo que ya había estado afiliado. En pocos años de vida, la popularidad de Boca había ido creciendo de manera agigantada, pese a las dificultades que tenía el club para encontrar un terreno propio donde asentar el campo de juego. Hubo un momento muy complicado, cuando dejó el barrio para instalarse en Wilde, lo que generó que pasara de tener 1.500 a 300 socios, razón por la cual debieron buscar nuevamente terrenos en el barrio de La Boca. Primero se instaló entre Ministro Brin, Senguel, Cabotó y Tunuyán, pero en 1922 encontró su verdadero lugar en el mundo: Bransen, del Valle y Berlucea, Aristóbulo del Valle y las vías del Ferrocarril Sur. El primer título del club llegó en 1919 y brillaron jugadores que fundaron la historia de la garra Xeneize, como el arquero Américo Tesoriere, el estandarte Pedro Calomino y un puro corazón como Alfredo Garacino. Allí, en La Boca, en un estadio con una tribuna de madera, llegaron los primeros éxitos de una década dorada como lo fue la del 20. En total fueron 6 títulos de primera división: 1919, 1920, 1923, 1924, 1926 y 1930, más 3 Copas Carlos Ibarguren: 1919, 1923 y 1924, las Copas Competencia de 1919 y 1925, la Copa de Honor de 1920 y la Copa Estímulo de 1926.